Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:17 de la mañana. A esta hora vamos a hacer un contacto nuevamente con Argentina, pero esta vez de la mano de nuestro muy querido colega Eugenio Martínez, quien conoce, experto. Yo le digo así porque él sabe que prácticamente es un experto en materia electoral. Y seguíamos con detenimiento sus cuentas, sus redes sociales ayer, porque él está en Argentina en estos momentos, siguiendo de cerca lo que ha sido este proceso electoral. Y algo que me llama mucho la atención, antes de entrar en el tema político, Eugenio, un poco lo que fue el proceso electoral como tal. Tú manifestabas que, bueno, entre tantas cosas que hay, digamos que era hasta ejemplo para muchos otros países en cuanto a lo que han sido las decisiones que se toman, digamos, o los resultados que se conocen casi que de forma inmediata. Cuéntanos, Eugenio, la experiencia, por favor. Buenos días. Buenos días. En Argentina hay un sistema de voto manual bastante complejo, que es muy susceptible de manipulación, lo mismo que ocurre en Uruguay. Sin embargo, a pesar de ese sistema manual que es muy susceptible de manipulación, la transmisión que se hace de la foto de las actas, de los telegramas de cada una de las mesas, son 100.000 mesas, termina funcionando muy bien al punto que a las 9 de la noche, tal como se había prometido, los resultados se dieron. A las 6 de la tarde, tal como está establecido en la ley, las mesas cerraron, son 100.000 mesas de votación para 34 millones de electores que estaban habilitados. No hay presencia excesivamente militar en las calles, es una diferencia importantísima con el caso venezolano, por ejemplo. Las autoridades en los centros de votación son los jueces designados por la justicia argentina, no son los militares, no es la fuerza policial de la ciudad. Así que en líneas generales hay unas diferencias significativas, por lo menos para lo que estamos acostumbrados en Venezuela, especialmente con el tema de la hora de cierre de los centros, que se cumple, que se acata, y la ausencia de un control militar sobre un proceso que debería ser eminentemente civil. Ahora, Eugenio, ¿por qué pasan estas cosas teniendo supuestamente Venezuela uno de los sistemas electorales más, primero, blindados por un lado y por el otro lado más automáticos? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué crees tú que realmente se tiene que esperar hasta horas y horas, a veces incluso dependiendo del tipo de elección, hasta en horas de la madrugada, conocer los resultados de un proceso electoral que justamente si es automático debe conocerse de forma inmediata, Eugenio? Bueno, vamos a verlo desde este punto de vista. Quien hace el proceso de transmisión de las fotos de los telegramas en Argentina es la misma Smartmatic, que es la que hasta el año 2015 automatizaba los procesos en Venezuela. Y el sistema automatizado de Venezuela es mucho más moderno que el que se usa en Argentina. Es una decisión política, en este caso de las autoridades electorales de Argentina, permitir que a las 9 de la noche todo el mundo tenga acceso a los resultados. Había pantallas táctiles en el centro de prensa y en la sede de la autoridad electoral para que los que estaban ahí pudieran ver los resultados en tiempo real. Que no lo veamos en Venezuela como lo vimos en Argentina el día de ayer es una decisión eminentemente política, porque evidentemente en Venezuela se juega con el horario de cierre de los centros. A las 6 de la tarde cerraban los centros según la ley argentina. A las 6:10 estaba empezando el escrutinio y a las 6:40 ya prácticamente el 95% de las mesas ya habían mandado información. Eso es algo que en Venezuela lamentablemente no ocurre. Las mesas deberían cerrar a las 6. Vemos que hasta las 8 o 9 de la noche es que alguien decide dar un anuncio formal diciendo que se van a cerrar las mesas. Así que hay una diferencia evidente de voluntad política, pero esa voluntad política está asociada a un interés por manipular los resultados una vez que se tienen algunas tendencias para acarrear a la gente, forzar a la gente a votar por el partido de gobierno. Claro, definitivamente hay cosas que son muy favorables en Venezuela, pero todo pasa es por el tema político, ¿no? Por lo que puedo entenderte, Eugenio. Sí, Ahora, sí, sin duda. eh, Nuestro, tú estuviste, bueno, tienes ya varios días allí en Argentina.
Bueno, ayer nos presentabas un poco lo que ha sido esta demostración de que la gente definitivamente lo que quiere es un cambio hacia lo popular, hacia el populismo, es lo que quiere el argentino. ¿Qué piensas al respecto, ya como haciendo un análisis, Eugenio, de lo que pudiera ocurrir ahora en Argentina con una Cristina Fernández que se fortalece en estos momentos, cuando todavía sigue siendo investigada por varias causas, muchas de ellas relacionadas con el tema de la corrupción? Bueno, lo primero, no tenemos ni 12 horas que se anunciaron, tenemos 12 horas desde que se anunciaron los resultados de las elecciones, y ya Argentina entró en un nuevo proceso de control de cambio. El Banco Central acaba de anunciar que hay un tope de compra para los argentinos de $200 mensuales. Eso no había ocurrido sino en los gobiernos de los Kirchner. Los mercados y la gente reaccionan al temor del gobierno, no de Alberto Fernández, sino del gobierno que se supone va a ser el de Cristina Fernández, que se presentó a la elección con con 13 causas abiertas, con 13 investigaciones abiertas por corrupción en sus gobiernos. Ahora bien, ¿por qué la gente decide apoyar la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández y no a Macri? Hay un tema básico que es el de los subsidios a los servicios públicos. La gente que llevó a Macri a la presidencia en el año 2015, la clase media que llevó a Macri a la presidencia en el 2015, sintió el efecto de que se eliminaran subsidios de forma no gradual, y esa gente que votó por Macri en el 2015 terminó apoyando el regreso de los subsidios, o en este caso el populismo. Ahora bien, populismo sin dinero no funciona. Y la situación, el gobierno de Cristina Fernández seguramente va a ser muy diferente a lo que recuerdan los argentinos en cuanto a planes sociales y subsidios, primero porque no hay tanto dinero, y segundo porque a pesar del triunfo de anoche, Macri o la oposición a Cristina Fernández, al peronismo, sigue manteniendo el control del Congreso y del Senado, por ejemplo. Claro, y eso lo va a favorecer definitivamente, sobre todo a ella, con estas causas que tiene corriendo, ¿no? En estos instantes la señora ahora vicepresidenta. En cuanto a los discursos de ayer, ¿te parecieron un poco más de lo mismo? Es decir, en cuanto al mensaje populista, ¿fueron mensajes conciliadores? ¿Cómo los viste, sobre todo los de anoche, tanto de Cristina como de Alberto, en lo que sigue la posición que viene ahora? En realidad, el mejor discurso fue el de Macri, aún como presidente en funciones, garantizando que va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance durante este mes que le queda de gobierno para estabilizar la economía, para no entregar un país mucho más complejo desde el punto de vista económico. Sin duda alguna, creo que el peor discurso, desde mi percepción, es el de Cristina Fernández. Incluso el de la nueva autoridad de la ciudad de Buenos Aires. Ambos tuvieron un discurso muy revanchista, de asignar responsabilidades absolutas a Macri, y a pesar de los errores económicos de Macri, hay que entender que Macri heredó una carga muy pesada justamente del gobierno de Cristina Fernández, y en esos discursos, aunque toda la campaña de Cristina Fernández, Alberto Fernández, fue decir, venimos ahora mejor, estamos mejor preparados. En líneas generales, los discursos de anoche de las dos principales referencias del peronismo fueron un ataque directo a Macri, y realmente no hubo ningún mea culpa después de los resultados electorales. Claro, y además que gran parte de la responsabilidad de lo que asumió Macri fue de ellos, justamente, sobre todo ella como presidenta y él como ministro de Economía, que fue de la propia Cristina. Claro, en los círculos políticos de Buenos Aires se apuesta a que Alberto Fernández va a terminar valiendo su poder o el control que tiene de un sector del peronismo para tener un gobierno de centro izquierda, no un gobierno populista, que sería lo que tendría Cristina Fernández. Sin embargo, es una duda que hay en este momento sobre cuál de los dos en realidad va a tomar las decisiones. La mejor forma de saber quién tiene el control del gobierno va a ser cuando se anuncia el primer gabinete, para saber efectivamente de qué lado del peronismo vienen los integrantes de ese gabinete.
¿Del lado del peronismo de Cristina o del lado del peronismo de Alberto Fernández? Sin embargo, la apuesta de la clase política e incluso de los economistas es que termine tomando el control Alberto Fernández y ese sea un gobierno más de centro-izquierda que lo que se vio durante los periodos de los Kirchner. Por supuesto, Eugenio, nuestra pregunta obligada es, ¿esto es un golpe duro para lo que ha sido el trabajo que ha realizado la democracia en Venezuela? ¿Es un Sin revés, duda. una alianza que se pierde importante en Venezuela? Sin duda, es una derrota importante para la alternativa democrática en Venezuela, para el presidente Juan Guaidó. De hecho, en sus discursos de campaña, Alberto Fernández ya había destacado que va a salir del Grupo de Lima, así que el Grupo de Lima pierde una pieza clave. Y adicionalmente, los venezolanos en Argentina también pierden a la representante diplomática de Guaidó, seguramente la van a perder. Macri la había reconocido como embajadora. Seguramente esta es una decisión que Alberto Fernández y Cristina Fernández van a revertir. El control de cambio que se vuelve a imponer, por lo menos temporalmente, afecta a los venezolanos que están en Argentina, sobre todo los que mandan remesas o mandan dinero a sus familiares o amigos en Venezuela. Así que por donde se vea es una derrota sensible para la causa democrática en Venezuela. Evidentemente es una victoria que favorece a Maduro, entendiendo que ahora Alberto Fernández hará dupla, por lo menos con López Obrador, esperando lo que ocurre en Uruguay, que van a ser dos gobiernos muy importantes en la región que al menos van a fingir demencia sobre lo que pasa en Venezuela. Y los venezolanos en Argentina, ¿qué dicen al respecto? He conversado con algunos, por supuesto, pero ¿qué te han manifestado a ti directamente, Eugenio, de lo que puede ser el cambio ahora? Bueno, el día de ayer había mucha desesperanza. De hecho, varios decían que ya estaban decidiendo a dónde irte. El problema es que la región no te está dando muchas opciones tampoco. La mejor apuesta que tienen es justamente plegarse a esos deseos de la clase política de Buenos Aires de que el control del gobierno lo termine teniendo Alberto Fernández y que termine siendo un gobierno de centro izquierda. Ahora bien, el problema básico sigue siendo que si el venezolano que se vino a Argentina, si se vino con la idea de enviar dinero a Venezuela, el control de cambio, el nuevo control de cambio afecta mucho esa dinámica. Sí, esa dinámica y por supuesto va a afectar desde todo punto de vista, bueno, quizás hasta anímicamente, Eugenio, un poco lo que puede estar pasando, ¿no? Allí para los venezolanos en Argentina. Bueno, Eugenio, te agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo más vas a estar por allá? Hasta mañana. Mañana regreso a Venezuela. Vale, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Seguimos, por supuesto, ahí en tus redes, @Puskas. Una pausa y ya seguimos con más.